partir d'un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... Aguilar es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de filosofía política. Realizó también la formación como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución a la que hoy pertenece como miembro adscripto. Ha participado en diversas revistas de psicología, literatura y filosofía y actualmente forma parte del proyecto de investigación titulado Violencia, Subjetividad y Trauma Colectivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también practica el psicoanálisis en su consultorio privado. Raquel, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Quiero expresar mi agradecimiento a la red Foucault en la web Latinoamérica y particularmente a Constanza Serratore y a Alberto Constante por las atenciones prestadas. Comienzo. En un diccionario de filósofos cuya entrada Foucault ha sido escrita por el propio Michel Foucault bajo el seudónimo Maurice Flourens, MF, encontramos que se inscribe a sí mismo en la tradición crítica kantiana. No tomar por dado ni al objeto ni al sujeto del conocimiento. La palabra crítica resulta crucial para acercarse al trabajo del filósofo francés. Cada momento de su labor crítica sobre la locura, la sexualidad, las instituciones penales, entre otros, corresponde a un momento de despliegue del pensamiento Foucaultiano. Y, curiosamente, la primera disciplina que Foucault somete a crítica es la psicología, en tanto que denuncia el intento de un paralelismo entre patología orgánica y patología mental. Para el joven Foucault, la génesis de la enfermedad mental se encuentra en las contradicciones entre la historia personal y el sujeto enfermo. Michel Foucault realizó una serie de análisis sobre el poder mostrándolo como ligado a un saber que genera discursos, prácticas y al mismo tiempo configura la mirada y las palabras sobre el mundo. De los poderes que operan sobre el sujeto, ubicó al poder psi como aquel que emana de disciplinas como la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis. Apuntó la función psi a aquellos discursos e instituciones que guardan relación con el hombre psicológico, una función que, a su vez, controla los distintos dispositivos disciplinarios. Los rudimentos del poder psi se encuentran en enfermedad mental y personalidad. Rápidamente Foucault deja atrás ese texto de juventud y en lugar de hablar de locura, de enfermedad, comienza a hablar de locura y analiza sus condiciones de posibilidad. En su recorrido teórico muestra que el loco viene a ocupar el lugar del leproso y tiempo después las condiciones se apuntalan para que surja una asociación de la locura con el agua, más tarde con la pobreza y así con distintos elementos. En determinado momento el loco pierde su libertad y para el siglo XVII termina confinado junto con otros marginales. No se trata de que la locura sea mejor definida conforme avanza la civilización. Tampoco estamos ante un mero relativismo cultural. Foucault explica cómo el objeto locura obedece a unas particulares condiciones de emergencia. En ese momento del trabajo Foucaultiano, Freud aparece algunas veces como libertador del paciente, otras como un sucesor del médico de los asilos psiquiátricos. Derrida dirá que Freud para Foucault es una especie de bisagra. Cierra y abre un momento en la historia de la enfermedad mental. Ya para las palabras y las cosas, lo psi gira en torno al psicoanálisis y su papel central en las ciencias humanas. Según Foucault, Sigmund Freud acercó más que ningún otro el conocimiento del hombre a su modelo filológico y lingüístico. Es más, todo ese saber en cuyo interior la cultura occidental se dio en un siglo una cierta imagen del hombre, gira en torno a la obra de Freud, sin salir, empero, de su disposición fundamental. En la introducción a la arqueología del saber, Foucault afirma que una vez clarificada la imposibilidad del hombre de pensarse como una conciencia prístina, así como de las dificultades para dar cuenta de su sexualidad y de su inconsciente, emergerán las contraciencias. El psicoanálisis, la etnología y la lingüística
quitan al sujeto del centro de las leyes del deseo, de las formas del lenguaje, de las reglas de acción y de los juegos de discursos míticos o fabulosos. Los reacios a esta propuesta lloran, continúa Foucault, una historia regida por la actividad sintética del sujeto. Foucault está reconociendo aquí dos cosas importantes al psicoanálisis. Primera, que se trata de un depósito valioso de conceptos, y segunda, el principio de inquietud psicoanalítico resulta un elemento revolucionario. Ese no dar por hecho su objeto o las relaciones en las que lo encontramos. En su lugar aparece un genuino cuestionamiento al espacio donde surgen las representaciones, es decir, el inconsciente. El inconsciente resulta un elemento revolucionario que muestra que la preciosa conciencia no es el principio rector. Según Foucault, si bien las ciencias humanas surgen a partir del descubrimiento freudiano, momentos después le vuelven la espalda al inconsciente. Claro ejemplo es la psicología, como nos la explica Lacan. Ya en la genealogía, la crítica Foucaultiana se mueve considerablemente. La figura del terapeuta, ya sea médico, psicólogo o psicoanalista, utiliza mecanismos similares a los de la confesión cristiana, como es el caso de la regla fundamental del psicoanálisis. Diga todo lo que le pasa por la mente. El terapeuta aborda al individuo desde afuera para intentar extraer su subjetividad. También lo obliga a interiorizar consignas y normas a través de métodos como el interrogatorio y la anamnesis. En esta última línea se ubica lo expuesto en su Historia de la Sexualidad, tomo 1, donde Foucault ubica el psicoanálisis como uno más de los poderes que ejercen sus efectos sobre el sujeto. Si bien reconoce que gracias a Freud estamos un poco liberados de la represión sexual, le cuestiona que haya sido bajo la prudente y científica mirada médica. En algunos artículos y conferencias, Foucault retoma la crítica de Deleuze y Guattari al psicoanálisis. Comparte la tesis de que el psicoanálisis ata el deseo a un campo familiar y menciona sus dos intentos de analizarse, pero abandonarlo por considerarlo aburrido. En otras oportunidades utiliza conceptos como el de regresión o superego para ilustrar sus exposiciones. Hasta sus últimos textos, Foucault plantea preguntas provocadoras a los psicoanalistas, por ejemplo, si su práctica pudiese pensarse como un ejercicio espiritual. Tales aseveraciones suscitan discusiones que en la comunidad psicoanalítica, un siglo después. Por ejemplo, Jana Lusch sostiene que el psicoanálisis será Foucaultiano o no será. Foucault señala que la práctica psiquiátrica ha mantenido diversas relaciones con la verdad. Tal es el caso de Jorge III. El rey loco es sometido a baños de agua fría y maltratado por sus antiguos sirvientes, quienes junto a su médico intentan convencerlo de la verdad, una verdad espaciotemporal adoptada por la mayoría. Sin embargo, esa verdad como referencia externa a la cual tanto el médico como el paciente deben ajustarse, pronto dará un giro. Para principios del siglo XIX, el psiquiatra puede manipular esa verdad. Por ejemplo, si un paciente se cree perseguido, amenazado con ser juzgado y condenado a la pena de muerte, bien cabe que el médico arme un juicio falso con un desenlace distinto al que teme en su delirio para que advenga la curación. Es decir, resulta un tratamiento aceptable entrar en el delirio y hacer una que otra actuación para que el paciente retome el camino de la verdad. Así, la verdad ya no es un principio que actúa sobre el médico y paciente, más bien se convierte en una herramienta que el médico puede utilizar a voluntad. Foucault identifica varios tipos de poder, entre ellos el soberano y el disciplinario. La mayor parte del curso, el poder psiquiátrico, está dedicado al poder disciplinario, el cual es explicado por Foucault a partir de sus diferencias con el poder soberano. El poder disciplinario es anónimo, discreto y se reparte en diferentes personas. Abro cita, es un poder que funciona en red y cuya visibilidad solo radica en la docilidad y la sumisión de aquellos sobre quienes ejercen silencio. Y esto es, creo, lo esencial de la escena, el afrontamiento, la sumisión, la articulación de un poder soberano con un poder disciplinario. Cierro cita. El poder disciplinario solo necesita ponerse en marcha y después funcionará por sí solo, extendiéndose a escuelas, cuarteles, prisiones y diversos centros de formación. Por su parte, el poder soberano se centra en el individuo y se expresa en símbolos de fuerza. Hay una palabra fundadora que debe actualizarse. Abro cita nuevamente del poder psiquiátrico.
Es una relación de poder que liga al soberano y al súbdito según su par de relaciones asimétricas. Por un lado la sustracción, por otro el gasto. El poder psiquiátrico encarnado en el asilo utiliza el aislamiento para crear en el paciente el anhelo por la libertad. Poco después ofrece esa libertad a cambio de la obediencia del sujeto. Por ejemplo, asumir una identidad, portarse de acuerdo con la moralidad en turno, etc. Es decir, Foucault nos muestra que la institución psiquiátrica establece las condiciones para su autolegitimación y operación. De esta manera, en el poder psiquiátrico se dan los dos distintos tipos de poder, soberano y disciplinario. La familia como tal pertenece a los sistemas de soberanía, pero al mismo tiempo opera como bisagra para los sistemas disciplinarios. Justo cuando la familia comienza a debilitarse, aparecen sistemas disciplinarios que buscan reintegrar al individuo al sistema familiar. En otras palabras, la disciplina no disuelve a la familia, la intensifica. Y es precisamente a partir de la familia, de su contracara, que surge la función psi. Y Foucault especifica que se trata de una función porque incluye a la institución y al individuo psicológico y no solo al discurso que es operado por psicólogos, criminólogos, psicoterapeutas y psicoanalistas. La función psi surge en el asilo psiquiátrico, pero poco a poco impregna el resto de los espacios. Abro cita. La función psi es precisamente lo que delata la pertinencia profunda de la soberanía familiar a los dispositivos disciplinarios. La psicología como institución, como cuerpo del individuo, como discurso, es lo que controlará permanentemente, por un lado, los dispositivos disciplinarios y remitirá, por otro, a la soberanía familiar como instancia de verdad, a partir de la cual será posible describir y definir todos los procesos, positivos o negativos, que ocurren en los dispositivos disciplinarios. No es sorprendente que el discurso de la familia, el más discurso de la familia de todos los discursos psicológicos, el psicoanálisis, pueda funcionar desde mediados del siglo XX como discurso de verdad, a partir del cual es posible analizar todas las instituciones disciplinarias. Y por eso, si lo que digo es verdad, habrán de comprender que no se puede oponer como crítica de la institución o a la disciplina escolar o psiquiátrica, etcétera, una verdad que se haya formado a partir del discurso de la familia. Refamiliarizar la institución psiquiátrica, refamiliarizar la intervención clínica, criticar la práctica, la institución, la disciplina psiquiátrica, escolar, etcétera, en nombre de un discurso de verdad cuya referencia sea la familia, no es absoluto plantear una crítica de la disciplina, por el contrario, es remitir constantemente a ella. Cierro cita desde la página 97 de mi edición del Poder Psiquiátrico. Cuando Foucault dirige su atención a problemas en torno a la regulación de la vida y la práctica gubernamental a partir del siglo XVIII, ¿qué papel juega ahí el poder psi? ¿Qué tiene de particular este poder respecto a otros tipos de poder que Foucault trabaja? Foucault emplea el término biopolítica para referirse a las acciones gubernamentales dirigidas al control de la vida de los individuos. Hasta la época clásica se trataba de hacer morir o dejar vivir según el poder del soberano. No obstante, a partir del siglo XVII se invierten los términos, hacer vivir o dejar morir. Así la biopolítica está estrechamente vinculada al liberalismo y a los controles regulatorios de la vitalidad. Sin embargo, el tema de la vida en cuanto objeto de estudio es algo ya presente en el nacimiento de la clínica, en su contracara, la muerte. Ciertamente vida y muerte son nociones que Foucault trabajó desde distintas perspectivas a lo largo de su trabajo. Recordemos la muerte del hombre en Las palabras y las cosas, claro está, desde otro sentido. El poder disciplinario se ocupaba por producir cuerpos dóciles en los que se aprovechara al máximo esa fuerza vital. Foucault analiza puntualmente ese poder en vigilar y castigar, cuyas propuestas van de la mano de lo planteado en el poder psiquiátrico. Se trata de un poder dirigido al cuerpo individual, considerado como una máquina, pero también se extiende poco a poco al blanco de la biopolítica, que es la población. Foucault menciona que en el asilo se crean o explicitan necesidades, por ejemplo, la libertad de salir. Cuando Freud afirma que hay que crear una neurosis de transferencia en los pacientes que acuden a un tratamiento psicoanalítico, desde luego es una creación que forma parte del proceso terapéutico, pero al fin y al cabo surge una suerte de dependencia, de sumisión que antes no estaba ahí. Cuando la vida está administrada por el Estado, no es inusual que surjan dispositivos
de vigilancia e incluso de autovigilancia. ¿Estoy deprimida o no? Foucault se preguntaba en el nacimiento de la medicina social qué había pasado para que ciertas enfermedades desaparecieran y otras emergieran. Me aventuro a considerar que hoy nos toca preguntarnos cuáles son las condiciones de posibilidad para que emerja y se extienda una entidad nosológica tal como la depresión. La depresión no es productiva, el sujeto se mueve poco, no visita restaurantes ni plazas comerciales, no está atento de la moda ni de la última serie televisiva. En resumen, consume poco. Recordemos las palabras de Foucault. Abro cita. El poder psiquiátrico es ante todo una manera determinada de manejar, de administrar. Antes de ser una cura o una intervención terapéutica, es un régimen o mejor, por serlo y en cuanto lo es, se espera de él una serie de efectos terapéuticos, régimen de aislamiento, irregularidad, uso del tiempo, sistema de carencias, medidas, obligación de trabajar, etc. ¿Cuánto de administración de la vida ejercemos desde la cotidianidad? Las figuras de anormalidad que Foucault analiza en su seminario de 1974 también responden a esa lógica. No solo están fuera de la norma, sino que atrapan la atención de la comunidad que no tarda en responder. Dos de esas figuras, el onanista y la histérica, no requieren de grandes cosas. Bastará implementar ciertos dispositivos de la sexualidad que regulen sus prácticas. El otro personaje, el monstruo, por su parte puede detentar contra la vida, por lo que será menester castigarlo, como es el caso de Pierre Rivière. Valdría la pena preguntar si esas sexualidades periféricas que hasta hace poco se ubicaban como entidades nosológicas no ocupan hoy en día esas figuras que se intenta si no diagnosticar, al menos clasificar, pero que afortunadamente se resisten. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, por sus siglas en inglés, surge en 1940 en Estados Unidos para dar cuenta estadísticamente de los criterios para diagnosticar a la población. Sí, el diagnóstico puede ser individuo por individuo, pero los criterios son los mismos para todos. Si uno acude al psiquiatra y junta de 3 a 5 síntomas de 3 a 5 veces por semana, puede caer en una entidad nosológica, pero si los números se mueven un poco, el diagnóstico cambia. Hacia sus últimos trabajos, Foucault se separa del poder psi para ocuparse del tema de la gubernamentalidad y la ética. Pareciera que el poder psi no ocupa un lugar importante en los trabajos sobre biopolítica de Foucault, aunque coincide con momentos estudiados en la historia de la locura. No obstante, Foucault menciona que uno de los objetivos del poder es pasar inadvertido. Su éxito está en proporción directa con esconder sus mecanismos. ¿Qué tan advertido está ese poder en la actualidad cuando podemos responder un test de personalidad por internet y fijarnos una identidad a partir del número de reactivos contestados? ¿Qué tan advertido cuando las enfermedades mentales como la depresión se extienden poblacionalmente? Vale la pena, sin embargo, no vale la pena, pareciera que no vale la pena abrir preguntas existenciales, puesto que la eliminación de la angustia y el ahorro de duelos está al alcance de un psicofármaco. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de nuestra locura actual y cómo nos vinculamos con el poder psi en la otredad contemporánea? Cuestiones en las que vale la pena seguir trabajando. Muchas gracias. Un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir